Domingo 21 de mayo, bis. Capítulo 6. Abrió los ojos, le faltaba el aire. Estaba en algún lugar oscuro y en un principio no supo dónde se encontraba. El dolor de cabeza debido a su herida de la ceja había cesado. Tuvo un pensamiento inmediato de su último recuerdo. Estaba seccionada por la mitad. En ese momento soltó un alarido de terror y se echó sus manos a las piernas. Estaban allí. La desorientación era terrible. ¿Dónde se encontraba? En solo un segundo se dio cuenta. Era su habitación, estaba tirada en su cama. Debía ser de madrugada porque no entraba prácticamente luz a través de la ventana. Alargó su brazo hasta el interruptor y lo accionó. Definitivamente estaba en su cuarto. Todo había sido un mal sueño. Estaba segura de que no. Recordó cada detalle de esos últimos momentos. Había muerto, había sido real. Pero ¿cómo era posible? ¿O es que estaba muerta y eso era la muerte? Se incorporó y cogió su teléfono móvil. Al lado había una figura de porcelana, la favorita de su madre. Estaba intacta. Pero recordaba que Mateo la había roto la última vez que estuvo allí. ¿Qué estaba pasando? En el móvil ponía la fecha. Domingo 21, 5:40 de la madrugada. ¿Cómo? Pensó en alto. Según esto había retrocedido en el tiempo casi 3 días. No pudo evitar pensar en Taullines al descubrirlo. Cada 3 días, en la tercera noche aparecían unas luces que lo envolvían para viajar por el espacio-tiempo hacia otra ubicación. En lugar de ser miércoles, que sería el día correcto, ya que lo último que recordaba fue del martes en aquella nave industrial, era domingo. No pudo evitar relacionarlo con ese pueblo. De pronto pensó algo que le puso los vellos de punta. El domingo fue la masacre en la estación de trenes. Eso pasaría hoy. En un momento creyó comprender, si no todo, parte de los mensajes de su hermana en los que le pedía salvarlos a todos. Ahora cobraban un sentido demoledor. ¿Cómo era posible todo lo que le estaba pasando? No dejaba de preguntárselo. Quizás en el fogonazo de aquellas luces cuando su hermana desapareció con aquel poblado del demonio, le dejara un reflejo y ahora tenía un don para poder salvar a la gente. Pero ¿cómo iba a hacer eso? Era una simple chica de 21 años con secuelas psicológicas todavía por lo sucedido. Pensó en Mateo y se dio cuenta que si hoy era domingo estaría bien, al menos por ahora. El accidente fue el martes y aún quedaban 2 días para eso. Si no le avisaba de lo que estaba pasando estaría bien. Eso decidió, este asunto solo le competía a ella y no pensaba meter de nuevo al joven. Se dirigió al salón. El pasillo estaba en la más absoluta de las penumbras, así que encendió la luz. Cuando entró en aquella habitación fue directamente hacia el escritorio. Allí seguía esa marca. El ser absoluto. Ese primer sueño lo tuvo esa misma noche de domingo hacía unas 72 horas. Ahora el día se volvía a repetir y allí estaba esa marca en la madera hecha por su hermana. Se sentó en el sofá. Tenía que asimilar todo lo que estaba ocurriendo, pero una sensación de desesperanza la embargó por completo. Ese sitio en donde estuvo durante un momento fue descorazonador. Nunca se había sentido tan desdichada como lo había hecho en esos instantes. Era difícil explicarlo, como si su alma estuviera vacía sin ningún tipo de esperanza. Un lugar terrorífico y que no lograba entender. Vio a mucha gente en esos campos, era un valle oscuro repleto de personas y de lamentos. Un sufrimiento constante que le erizó de forma inmediata los vellos de su nuca al recordarlo. ¿Estaba viva toda esa gente? Era lo que no dejaba de preguntarse. ¿Quiénes eran? Había miles de personas, ¿de dónde habían salido? ¿Y cómo habían ido a parar allí? Pensando en todo ello, el cansancio hizo mella en su organismo y a los pocos segundos se durmió. Cuando volvió a despertar, las agujas del reloj pasaban de las 11 de la mañana. Se aseguró de que estaba allí en realidad y no había sido otra de esas pesadillas. La marca seguía en el escritorio. Cogió el teléfono y marcó el número perteneciente a Minda. Hola Roberto. Hola Laura. ¿Cómo te encuentras? Dijo él. Bien. Le respondió y un segundo más tarde añadió. Necesito verte hoy, voy a coger un autobús y salgo para allá. ¿Cómo? ¿Ocurre algo grave? Lo dijo preocupado, ya que la distancia entre ambas localidades era considerable y no era lógico que de pronto ella tuviera la urgencia de verlo. Sí, es algo muy grave y por ello no puedo comentarlo por teléfono, necesito verte urgentemente. Así que por favor no hagas planes hoy, y en cuanto llegue a Isla Bella te llamo para que vengas a recogerme. Y no te preocupes que no me quedaré. Apostilló. Me estás asustando. No, tranquilo, luego te cuento, ahora tengo que dejarte, necesito prepararme para el viaje, salgo enseguida. Finalizó.
Cogió algo de ropa y la metió en una mochila que se echó a la espalda. Luego salió de la vivienda para dirigirse hacia la estación de autobuses. Era un edificio antiguo, tenía ese porte de los años 50 aunque lo conservaban como si fuera nuevo. En el interior la marquesina de venta de billetes estaba en el centro de la sala. El alicatado de las paredes a media altura hacía juego con las baldosas del suelo en un color albero y marrón, estampado en forma diagonal, que le daba una apariencia antigua, pero al mismo tiempo elegante. Circunvalando a la marquesina de venta se disponían unos bancos de madera similares a los que hay en las iglesias, y que rodeaban todo el perímetro. Cuando Laura entró a aquella estación había personas sentados en ellos aguardando sus respectivos viajes. Se dirigió hacia la ventanilla y pidió un billete hacia Isla Bella en la provincia de Ciudad Real. La próxima salida era a las 12:55. Así que lo compró y aguardó en aquella estación hasta la hora convenida. Esa puerta dimensional. No dejaba de pensar en ella. El hombre del traje negro portando esos extraños postes o tubos de metal. ¿Quién era? Recordó un pequeño tatuaje que tenía en el cuello casi oculto por su camisa y su corbata. Pero cuando estaba en el interior de ese tenebroso mundo, y tenía agarrado el respaldo de la silla, se había fijado en él. Lo había olvidado por todo el terror que había experimentado en esos instantes, pero ahora le venía esa imagen. Era como el símbolo del infinito aunque tenía algunas variaciones. Una línea recta cruzaba los dos espacios interiores de ese 8 horizontal de extremo a extremo, y en cada uno un punto negro a cada lado. En una parte estaba arriba y en la otra abajo. ¿Qué significaba ese tatuaje? ¿Pertenecía a algún tipo de secta quizás? El hombre parecía alguien importante, no se veía como el Diony que se notaba que era de una clase más baja. El otro por el contrario era refinado, al menos esa fue la sensación que tuvo de él. Mientras reflexionaba sobre todo ello llamó a Matty desde su móvil. Necesitaba escuchar su voz. La última vez que le vio estaba ensangrentado en el monovolumen aunque eso pasaría en 2 días. Era una locura. Matty, exclamó cuando le cogió la llamada. ¿Qué quieres, Laura? En tono enfadado. En ese momento recordó la discusión del sábado. Para Mateo había sido el día anterior, así que no había vivido todos esos días posteriores como Laura. ¿Estás bien, no? Quería asegurarse. No, no lo estoy. Me hablaste muy mal ayer, creo que no me lo merecía. Respondió este indignado. Lo sé, solo llamaba para disculparme por ello y comentarte que en unos días nos vemos y lo hablamos, ¿vale? ¿En unos días? Dijo este extrañado. Sí, viajo hacia Madrid. Estaré un par de días por allí, ya te cuento, de verdad, cuando regrese. Mateo no entendía de ninguna manera para qué iba la chica a la capital. No lo entiendo, Laura. ¿Al final vas al programa de Marcelo? Laura aprovechó esa idea para así no tener que decirle la verdad de a dónde iba en realidad. Sí, al final me han convencido. Le mintió. ¿Pero no es el viernes? Dijo este. Sí, pero voy antes a Ciudad Real para prepararlo con Roberto. Te lo cuento todo cuando regrese. Vale, bueno, ten cuidado, adiós Laura. Se despidió. El reloj marcaba la hora fijada para la partida, las 12:55. Laura subió al autobús, se dirigió hacia los asientos de la parte posterior y se acomodó en uno de ellos. No había muchos viajeros para Ciudad Real y las localidades colindantes. El vehículo iba medio vacío, un poco menos de la mitad de las plazas disponibles. Este emprendió la marcha. 4 largas horas le quedaban por delante hasta llegar al destino. La masacre fue alrededor de las 7:30, recordaba. Iba mal de tiempo si quería salvar a toda esa gente, pero ¿cómo iba a hacer algo así? Desde Isla Bella hasta la capital había un par de horas, y si llegaba, incluso suponiendo que Minda la ayudara, llegarían prácticamente sobre esa hora y primero tenía que convencerle de toda esta locura. Algo tenía que hacer, no podía dejar morir a toda esa gente, debía de avisarles de lo que iba a pasar. Pero ¿cómo iban a creerla? Ni siquiera lo creía ella misma. Y Minda tampoco se tragaría una historia como aquella. Durante el trayecto estuvo dándole vueltas a todo lo que estaba ocurriendo. Le entró sueño, los ojos se le cerraban, si se dormía era posible que otra de esas pesadillas volviera. Una parte de ella deseaba que así fuera para que Annie le diera algún mensaje que pudiera comprender, pero estaba aterrada por otra parte. Pronto lo sabría ya que cada vez se sentía más somnolienta. Un instante más tarde se durmió.